¿cierto? Buenos días a todos, espero que todos se encuentren muy bien. Eh, lo ideal, ¿cierto?, es que todos presten la mayor atención posible, ya dado que la información de hoy es súper relevante, ya que tiene relación con las prácticas profesionales. Les voy a compartir pantalla, ¿cierto?, de una pequeña presentación que preparé para poder explicarles de mejor manera, ¿ya? Bueno, la práctica profesional, ¿cierto? Es un proceso que ustedes deben realizar en estos momentos y dada la contingencia, finalizado su proceso de aprendizaje, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cierto? Debe tener al día su proceso de estudio 2020, es decir, ¿cierto? Alumnos que tengan cosas pendientes no pueden realizar su práctica por temas lógicos, ¿ya? Porque son alumnos que ya están virtualmente egresados, ¿ya? Punto 2 y súper importante, una vez que ustedes ya tienen listo su centro de práctica, ¿ya? Deben cumplir con las normas de la empresa, ¿ya? La empresa tiene sus propias normas internas y ustedes deben respetarlas, así como su organigrama, es decir, a la persona con la que ustedes van a tener a cargo, ¿cierto? Que ustedes van a estar a cargo de ellos, tienen que respetarlo, ¿ya? Otra cosa que todos los empresarios de manera transversal han manifestado es el tema del uso del teléfono celular, ¿ya? Ese es un gran tema, ¿ya? ¿Por ¿Ah? qué? Porque en estos momentos, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, para darles un caso, ¿cierto? Si ustedes ingresan a trabajar ahora a la parada de planta que viene eh, en enero, ¿ya? Por darles un ejemplo. Algún guardia a ustedes los encuentra caminando con su celular, les dan una, no sé si cómo está el tema ahora, pero el año pasado por lo menos les daban una advertencia. Y la segunda vez que los encontraron en la misma condición, ya tienen que salir de la planta, ¿ya? Por lo tanto, eso es así, ¿ya? Eso es así. Por lo tanto, las cosas tienen que, tienen que ser súper cuidadosos. Así que eso es súper importante, ¿ya? Y lo siguiente, que también es súper importante, es la proactividad, ¿ya? Hay que ser proactivos, chiquillos. ¿A qué me refiero con ser proactivos? ¿Ya? Si a ustedes les asignan una tarea y que a lo mejor no les significó demasiado tiempo, ustedes deben necesariamente empezar a buscar otra cosa que hacer. Preguntar, ¿ya? Estar siempre preguntando, ser, como se dice vulgarmente, busquilla, ¿ya? Estar siempre pendiente a lo que está haciendo el maestro. Oiga, maestro, ¿qué está haciendo? ¿Lo puedo ayudar? ¿Ya? Eso es sumamente importante y es muy bien mirado al momento cuando uno realiza práctica. ¿Ya? Se los digo por experiencia personal. ¿Ya? Yo también salí de un liceo técnico profesional. ¿Ya? Por lo tanto, yo pasé por lo mismo que pasaron ustedes, van a pasar ustedes. Hoy día. Ahora, existe una gran diferencia, ¿cierto? Yo tenía que hacer 900 horas de práctica, ¿ya? Como yo hice prácticas intermedias, me rebajaron a 780, ¿ya? Pero yo tenía que hacer 960 horas de práctica, para que tengan una idea. Eso significa aproximadamente 6 meses, ¿ya? Ustedes solamente tienen que hacer en estos momentos, como les mencioné, ustedes tienen que hacer 180 horas, que equivale a un mes, ¿ya? A un mes e incluso un poco menos, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante estos aspectos que les acabo de mencionar, ¿ya? Luego, ¿cierto? ¿Cuáles son los documentos que se van a necesitar este año? Y que yo se los voy a enviar una vez que finalicemos esta reunión, ¿ya? Un permiso del apoderado. Dada la contingencia, ¿cierto? Es importante que ustedes estén autorizados a realizar su práctica, ¿ya? Dos, Profe, ay, sí, dime. ¿es el papel notarial o no?
¿El No, permiso notarial? ¿Ya? ¿No? no se necesita un permiso notarial, ¿ya? Eso también lo quiero dejar claro. A menos que la empresa los contrate, ¿cierto? Y ustedes sean menores de edad. Esa es la única condición para solicitar un permiso notarial. De lo contrario, no se necesita, ¿ya? Si usted tiene los 18 años cumplidos al momento de iniciar su práctica profesional, ¿cierto? Y lo contratan, ¿ya? No necesita permiso notarial, ¿ya? Si lo contratan y tienes menos de 18, ahí sí necesitarías uno, pero eso es un acuerdo que se va a llegar con la empresa, ¿ya? Por lo tanto, eso no es, ¿ya? La solicitud de práctica es un documento, ¿cierto?, donde usted, alumno, ¿cierto? Yo, por ejemplo, Betsabe Carrasco, solicito a la empresa X, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Recibirme como alumno en práctica para cumplir con el horario tanto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí está el formato, ¿cierto? Ustedes tienen que completar sus datos y los datos de la empresa, nada más. ¿Ya? Convenio de práctica. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el convenio de práctica? Una vez que ustedes les aprobaron la solicitud, les dijeron sí, ¿ya? Tienen que completar lo que se llama el convenio de práctica, que viene a ser, entre comillas, un contrato entre ustedes, los alumnos, y la empresa. ¿Ya? Donde ustedes indican cuándo comienzan su práctica y cuándo la van a finalizar, en un estimado, ¿ya? Eso es un estimado. Ese papel, estos dos documentos, la solicitud, o sea, los tres primeros documentos, solicitud, permiso, convenio, esos son documentos que yo se los envío y ustedes apenas los tienen que hacer llegar al liceo. O me los envían escaneados, ¿ya? Porque eso yo tengo que tener ese respaldo, ¿ya? Uno, ¿cierto? El permiso es súper importante porque ustedes, ¿cierto? Es por un tema de contingencia. Es lo mismo que ustedes, por el tema, por ejemplo, de la licenciatura. ¿Cuántos le iban a dar permiso para venir a clases? ¿Ya? Por eso es súper importante la información que se está entregando hoy día. ¿Ya? Estos tres primeros documentos, ¿cierto? Yo tengo que tener copia de aquellos que vayan a iniciar su proceso de práctica ahora. ¿Ya? Plan de práctica. El plan de práctica es como ustedes los van a evaluar, ¿ya? Es donde ustedes les ponen nota, ¿ya? Y ese plan de práctica está en base a las tareas que un eléctrico o un estudiante de electricidad, ¿cierto? De nivel medio, podría ejecutar en una empresa, ¿ya? Por lo tanto, eso es genérico para todos. Y ahí hay un último párrafo donde existen observaciones del empleador, ¿ya? Por lo tanto, esos son los cuatro documentos que ustedes tienen que tener, ¿ya? Y que como les dije, se los voy a enviar todos juntitos, ¿cierto? Para que ustedes los puedan imprimir, ¿ya? Después al momento de completarlos, ustedes cualquier cosa, pregúntenme, ¿ya? Y aquí voy a ser súper insistente, chiquillos. Si ustedes no me preguntan, yo me doy por entendido que lo hicieron bien. Y si después me llega un documento mal llenado, ¿cierto? O incompleto, se los tengo que pasar de nuevo para que los puedan hacer de nuevo, ¿ya? Así que pregunten antes de enviármelo, ¿ya? Ya, como les dije, entonces tenemos esos documentos. Ahora, reglamento, ¿ya? Existe un reglamento de práctica. Quise resumir en los puntos más importantes, ¿ya? Para hacer práctica ustedes se tienen que matricular. Ustedes me van a entregar sus datos, ¿cierto? Yo les voy a mandar una ficha de matrícula, ¿cierto? Hay un solo punto que ustedes no tendrían que completar, que es el número de matrícula, eso es interno, ¿ya? Por lo tanto, ustedes no lo completan, ¿ya? Así que ahí se los voy a enviar también junto con los otros documentos, que es la matrícula. Por lo tanto, como les digo, ustedes tienen que estar matriculados, ¿ya? ¿Por qué? Porque con eso se valida el seguro escolar, y el seguro escolar, ¿qué es lo que cubre? ¿Ya? Para que ustedes lo tengan súper claro, cubre accidentes laborales, ¿ya? Es lo mismo, este reglamento, ¿cierto? Este seguro escolar está bajo la ley 16.744, que es la ley el código, es parte del Código del Trabajo, ¿cierto? Y las normas de seguridad e higiene que existen a nivel nacional. Por lo tanto, ustedes cuando, por X motivo, y ojalá que no pase, nunca lo tengan que ocupar, ¿cierto? Pero si ustedes llegan a tener algún accidente, ustedes ¿dónde deben recurrir? Es al hospital, ¿ya? A menos que estén haciendo práctica en la planta, que la planta primero los lleva a el policlínico interno que tienen ellos y después los derivan al hospital, ¿ya?
En cambio, si ustedes estuvieran contratados, ¿ya? Contratados por la empresa, que es distinto, ya la figura es distinta, ahí los cubre la mutualidad de la empresa y ahí los pueden mandar a la H, por ejemplo, ¿ya? O la pueden mandar a la mutual de seguridad en algunos casos, ¿ya? Pero esa es la condición, ¿ya? La práctica este año contempla 180 horas, como se los dije, ¿ya? Que equivalen a un mes. Así que está súper corta y es por el tema de la contingencia. Si no, hubiesen tenido que hacer 375 horas, ¿ya? Tiene que ser en empresas afines o que realicen actividades de la empresa. Por ejemplo, ustedes perfectamente podrían estar en una maestranza, ¿ya? Y realizando mantenimiento a galleteros, máquinas de soldar, extensiones, y eso también nos sirve como práctica. O, por ejemplo, en cualquier otra empresa donde ustedes realicen labores, entre comillas, eléctricas, ¿ya? Si ustedes están trabajando, hay algún alumno que esté trabajando, ¿cierto? Y por X motivo a tener que realizar estas labores, ¿cierto? También sirve y también lo podemos validar como práctica, chiquillo. Eso es súper importante. Es algo que ustedes tienen que considerar, ¿ya? Artículo 7, ¿ya? Se firma el convenio, ¿cierto? Y ustedes, como les dije, tienen que regirse bajo el reglamento de la empresa. La empresa le pone sus condiciones. Si ustedes tienen que estar con sus EPP todo el día, es así. De hecho, en los trabajos, ustedes malamente van a estar sin el elemento de protección personal, ¿ya? Ahora, términos inesperados de su práctica profesional. Ya, por ejemplo, si por razones de la empresa, porque la empresa, no sé, se tuvo que trasladar, el maestro que estaba a cargo ya no puede estar a cargo, le pasó algo, ¿cierto? Y no tiene quién asignarles, les puede dejar la práctica inconclusa y ustedes la pueden, ¿cierto?, continuar más adelante, ¿ya? Término esperado por accidente o enfermedad de ustedes. También eso queda registrado, ¿cierto? Se deja la cantidad de horas efectivas que realizaron y, ¿cierto? Una vez que tienen eso, nosotros le indicamos, ¿cierto? O ustedes nos indican, ya, profe, yo puedo volver a continuar, lo voy a regresar a esta empresa y se hace nuevamente el cruce de información, ¿ya? Ahora, en el artículo 12 del reglamento de práctica está el término inesperado por mala conducta, ¿ya? Si a ustedes les finalizan ya la práctica, ya por mala conducta, ustedes tienen que realizar todo su proceso solos nuevamente, ¿ya? Nosotros los apoyamos hasta la primera búsqueda si ustedes se mandan a un condoro y que ojalá no pase, ¿ya? Eh, ustedes son los responsables de eso, ¿ya? ¿Qué tipo de condoro? ¿Ya? Robarse algún elemento de la empresa, ¿ya? Que los encuentren o que estén ingresando en un par de ocasiones retrasados, ¿ya? La puntualidad es súper importante de aquí en adelante, ¿ya? Bueno, siempre lo ha sido, pero ahora eh, eso hace la diferencia. Si ustedes llegan una, dos veces atrasados, la tercera vez les van a decir, ya, estimado, hasta aquí nomás llegó, usted me está llegando demasiado atrasado, así que lo siento mucho, váyase para su casa nomás, ¿ya? Y queda su práctica inconclusa, ¿ya? Eh, También el tema de las drogas, chiquillos, eso es súper importante. Las empresas contratistas los pueden llevar a planta, por ejemplo, y en planta están haciendo los test de entrada, ¿cierto? Y están haciendo alcotest y narcotest, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes les aplican el test y ustedes salen positivos, también, chao, se les acabó la práctica, ¿ya? Por lo tanto, hay que ser cuidadosos, chiquillos, al momento de, ¿ya? Es súper importante. Si ustedes van a trabajar normalmente de lunes a viernes, por lo tanto, de lunes a viernes, ustedes tienen que comportarse ahora como un trabajador más, ¿ya? Y un trabajador responsable. Eso es súper importante, ¿ya? Lo que les comentaba adelante, ¿cierto? En el artículo 19, el establecimiento tiene que guardar en archivo, ¿cierto? Todos los elementos que les mencioné antes, el plan, ¿cierto? El convenio y un informe, ¿ya? El informe, ¿cierto? En este caso, si existiera, ¿cierto? La empresa puede emitir algún informe de práctica,
¿ya? Pero además, ¿cierto? Una vez que finalizan ustedes su práctica, nosotros como establecimiento emitimos un informe de práctica, el cual también va a ser enviado a la JUNAEP. ¿Por qué? Porque existe la beca de práctica. ¿Qué es lo que es la beca de práctica? Es una beca la cual no se postula, ¿ya? A ustedes se las asignan de manera automática, ¿cierto? Esto aquí no hay, insisto, no hay postulación. O sea, si usted hizo su práctica, usted tiene su beca de práctica profesional. El valor son 65.000 pesos aproximados, que entre comillas equivale a los traslados que usted pueda realizar desde su casa al lugar de práctica, ¿ya? Esa beca se paga a través del Banco Estado. Si ustedes, lo ideal es que tengan cuenta RUT, le hacen el depósito automático. Y si no, se hace por pago masivo también, que se llama. Y en este caso, una vez que finalizan ustedes su práctica, me entregan todos los papeles y yo subí toda esa información a la JUNAEP, ¿cierto? Al mes siguiente, ustedes están recibiendo su beca. Ahora, ¿cómo lo hacemos en el liceo normalmente? ¿Ya? Ustedes como sus prácticas las realizan en diciembre, enero y febrero, que es lo normal, ¿cierto? Nosotros en marzo, abril aproximadamente, estamos cargando la información, ¿ya? La subimos al sistema, es un jaleo más o menos, porque tenemos que eh, habilitar, ingresar la información de su práctica en el sistema de JUNAEP. Luego les tenemos que enviar de forma digital el informe de práctica y luego se lo tenemos que enviar de manera física. Así que en esa vuelta puede que nos demoremos un poquito más, un poquito menos. Pero una vez que ustedes nos entregan los papeles y que nosotros hicimos todo el procedimiento, al mes siguiente se hacen los pagos de práctica. ¿Ya? Pero como les digo, o sea, ustedes terminan su práctica, práctica finalizada y aprobada, me traen su plan de práctica, yo genero el informe y ustedes pueden después ir a cobrar su beca de práctica. ¿Ya? ¿Dónde y cómo se postula? Portalbecas.junaep.cl. Como les digo, aquí no se postula, ustedes ingresan sus datos que van a hacer su práctica, ¿cierto? Ustedes van a encontrar lo que aparece aquí en la imagen, ¿cierto? Aparece la beca de mantención, beca programa residencia, etcétera, etcétera, y ustedes se meten aquí, beca práctica técnico profesional, postulación online, ¿cierto? PPTP. Ingresan ahí y le van a empezar a preguntar sus datos. Y van respondiendo todo lo que le preguntan. Si finalmente les preguntan su grupo familiar, les preguntan de su cuánto va a gastar aproximadamente en traslado, si les van a pagar o no, ya, todo eso, ya. Ahora, es súper importante, chiquillos, no todos los centros de práctica pagan la práctica, ya, eso es súper importante. Otro punto súper importante, ya, dada la contingencia, nosotros tenemos pocos puestos de práctica, ¿ya? Así que si ustedes pueden buscar su práctica profesional, es lo ideal, ¿ya? Quienes puedan, háganlo. Yo les voy a enviar una encuesta, ¿ya? Donde les voy a preguntar, ¿cierto? Les vamos a preguntar si van a realizar su práctica, sí o no, ¿ya? Punto uno, si ustedes tienen su propio centro de práctica, sí o no, ¿ya? También les vamos a preguntar si ustedes van a tener continuidad de estudio. Necesitamos sus datos, su número de teléfono celular para ir completando las fichas, ¿ya? Especialmente con el tema de la matrícula para quienes vayan a hacer práctica. Así que eso es la información. No sé si existen dudas hasta el momento, cosas que necesiten que les aclare. Pueden abrir. Todo claro, profe. Profesor, ¿Sí? a mí me gustaría recalcar lo que habló al principio sobre la proactividad, que va muy de la mano con lo que son las habilidades blandas. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas tenemos eh, la capacidad de desarrollarnos frente a ciertas cosas. Por ejemplo, usted daba harto hincapié a lo que es la responsabilidad, que también es una habilidad blanda, el tener buenas comunicaciones con las personas que van a trabajar, la cortesía, el
de saludar, el de dar las gracias, la flexibilidad frente a ciertos trabajos que se les den a ustedes, eh, habilidades interpersonales que también son importantes, siempre tener una actitud positiva frente a lo que se les delegue. ¿Qué otro aspecto importante? Y es el trabajo en equipo, saber trabajar en equipo. Exacto. Eso, profesor. Sí, Profe, sí, mi consulta sería, nosotros desde ya nos podemos gestionar la práctica, ¿verdad? claro, ¿Desde? ¿Sí? claro, sí, Esa era mi pregunta. sí. De hecho, su práctica, lo ideal es que, miren, ustedes tienen que terminar su proceso el 4 de diciembre tiene que estar su proceso finalizado. Es decir, se empiezan a realizar empiezan a gestionar desde ya su práctica, ¿cierto? Pueden empezar perfectamente en diciembre, ¿ya? Eh, yo voy a entregar cupos de práctica, por ejemplo, los cupos de CMPC ya están listos, ¿ya? Los cupos de CMPC están listos, eso es un tema, fue el primer centro de práctica que nos dio el visto bueno, ¿ya? Como les digo, eh, están súper limitados los cupos, ¿ya? Que nosotros podemos encontrar. Ahora, como les digo, una vez que ustedes tengan la solicitud de práctica eh, y obviamente la autorización de sus padres, eh, ustedes simplemente toman esos documentos y van donde el empresario, ¿ya? Así que, Profesor, y en una práctica, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y ya yo por lo menos me acuerdo de cosas así más fáciles, ¿no? sí, miren, Era dando pura cacha. no le tengan miedo a la práctica. Miren, los maestros por lo general, ya, son súper amables, ya, son personas que son súper llanas a enseñar, ya. Por lo tanto, no le tengan miedo a la práctica profesional, porque las personas no les van a negar, pero si ustedes no preguntan, tampoco les van a decir más cosas, ¿ya? Ustedes pueden preguntar, oiga, ¿sabe qué, maestro? Es que la verdad, ¿me puede mostrar cómo hacerlo? Porque yo hice muy poquito esto y me acuerdo las cosas básicas. Y el maestro te va a mostrar una vez y después tú lo vas a repetir y después, finalmente, como les digo, o sea, es práctica, ¿ya? Ya, profe, ahora ya voy a ir a hacer la práctica. Ujú. Tienen que ir seguros, si ustedes van a ir aprendiendo ahí también, chiquillos. Sí, chiquillos, miren, lo que dice la profesora Viviana, antiguamente tengan en cuenta que los liceos técnicos profesionales, los talleres eran súper precarios, tenían que un cuarto de lo que nosotros tenemos en el establecimiento. Tenían muy poquitas cosas y la gran mayoría se aprendía en la práctica. También hay maestros de los mismos talleres, ¿cierto? Que ellos también han aprendido haciendo, han aprendido ahí, ¿ya? Por lo tanto, tampoco es que ellos todos sean ingenieros o sean técnicos profesionales. Algunos, muchos estudiaron después de empezar a trabajar. Por lo tanto, ellos, y con mayor razón, esas personas son con las que más uno tiene que tratar de extraer conocimiento. Aprovechen eso. Los maestros, su experiencia es una de las cosas que más vale. ¿Ya? Chiquillos, me quedan 5 minutos porque después viene otra clase. Si no hay más dudas, eh, damos por finalizada la clase, la reunión. Aclarar un poquito, profesor, si es posible, frente a los documentos que se le va a entregar a los niños, ¿cómo va ¿Sí? a ser esa entrega? Se los voy a enviar al WhatsApp, a los WhatsApp de los cursos. Se los voy a enviar a sus profesores jefes para que ellos se los reenvíen a ustedes. Ya, ok. Yo creo que estamos, profe. Ujú. Gracias, Camilo. Bueno, si no hay más dudas, chiquillos, bueno, cualquier otra duda que se les presente, y vuelvo a insistir en esto y quiero ser bien majadero, es que si tienen dudas, háganlas. Si no, yo doy por entendido que no existen dudas, ¿ya?
Ya, profesora Diana, muchas gracias. Yo finalizado esto, les subo este video, ¿cierto?, a YouTube para que lo puedan revisar después. Em, Dudas internas también me las pueden hacer. Ya, por ejemplo, si hay alguien trabajando y tiene alguna duda, si es que ese trabajo le puede servir de práctica o no, háganmela por interno. ¿Ya? Eso, muchachos, que tengan muy buenas tardes. Estamos en contacto, cualquier cosa, envíen sus guías y terminamos el Ya, pues. proceso. Vale.